tema que nos preocupa a todos independientemente de la edad. Siempre es bueno estar informado y conocer, ¿cierto?, aquellos factores que son más que hay que tener presente y también cómo aprender a detectar esta enfermedad y algunos cuidados que deberíamos tener. La señora Mercedes Zavala, ella es profesora asociada de la Universidad de Concepción por más de 30 años, trabajó en la universidad. Ella es magíster en enfermería, especialista en geriatría y es miembro desde su inicio y profesional de apoyo de la Corporación de Alzheimer de Concepción. Así es que ella tiene bastante trayectoria y experiencia en el tema y nos ha preparado una presentación y ella va a decidir en algún momento si les hace algunas preguntas o ustedes a lo mejor, cierto, también pueden preparar o escribir en el chat para estar atentas aquí con Natalia y Gabriela. Así que, profesora Mercedes, gracias por la invitación. El micrófono es suyo y sí, pon ahí, lo tengo. Eso, ya. Muy buenas tardes. Ha sido un gusto poder, espero, participar con ustedes y hablar de un tema que realmente he podido trabajar por mucho tiempo y quiero participar con ustedes porque hay cosas que de repente uno no puede, algunos conceptos que están equivocados y tenemos que aclarar algunos de ellos. No me abre, ahí. Ya. Entonces, este es nuestro título, que lo pusimos así como para detección temprana, pero también quiero decirles que de este tema podríamos estar hablando todo el día, así que vamos a hacer solo pasar algunas cosas y algunos recordatorios de cosas que ustedes saben. Bueno, en primer lugar, en el siglo XX, el que ya pasó, se produjo una revolución de la longevidad. Y la esperanza media de la vida ha aumentado en 20 años desde 1950, pero se prevé que para el 2050 se aumentarán 10 años más. O sea, ya todos están hablando que en el 2050 el número de personas mayores de 65 años va a ser bastante más alto y mucho mayor que el número de los menores de 15. O sea, vamos a ir hacia una población que está envejecida. El censo del 2017 nos informa que los mayores de 60 años serían un total de 2.850.000 personas, siendo un 50%, aquí no veo, un 55% de las mujeres y un 44.3% de los hombres. O sea, las mujeres vivimos un promedio de 6 años más que los hombres, ¿ya? Y también las personas mayores de 80 ya han llegado al 500.000 de personas. Y los centenarios también son un número importante en nuestro país. Y hace poco yo leía un obituario en el diario El Sur y decía que había fallecido esta persona a los 100 años. Yo tengo un vecino aquí al frente de mi casa, que el 15 de abril cumplió 100 años. Él está en muy buenas condiciones mentales y todavía se mueve, se levanta todos los días, y eso es un poco lo que nosotros quisiéramos hacer, ¿no es cierto? De llegar, de llegar a más años, pero realmente ser personas que no dependamos de otros, sino que podamos ser independientes y autosuficientes. Bueno, aquí vamos a conversar un poquitito de lo que es el envejecimiento, porque la verdad es que no envejecemos de un día para otro. El envejecimiento es el conjunto de transformaciones y o cambios que aparecen en el individuo a lo largo de la vida y es la consecuencia de la acción del tiempo sobre estas personas. O sea, envejecemos desde que nacemos, no cuando cumplimos 65. Ya habíamos envejecido todo ese tiempo. Estos
Cambios son bioquímicos, fisiológicos, sociales, psicológicos y funcionales. Sociales también, ¿no es cierto? Ustedes ahora se reúnen todos como personas mayores. Antes se reunían con los chiquillos de 15 y ahora, ¿no es cierto?, nos estamos reuniendo con los mayores de 60. O sea, socialmente hemos ido cambiando. Otra definición dice que envejecimiento corresponde a una etapa individual en la cual se sufre una paulatina pérdida de la capacidad de adaptación y de reaccionar a los cambios, ¿ya? Nos ponemos más lentos, pero lo importante, lo que está subrayado ahí, es que es de la vida individual. Eso quiere decir que cada uno de nosotros envejecemos diferente a los demás, ¿ya? Tenemos factores ambientales, tenemos factores de nutrición, tenemos factores sociales que van a influir en este envejecimiento individual, pero va a ser de cada uno y de todas maneras, ¿no es cierto?, es este envejecimiento que tenemos a lo largo de la vida. ¿Se escuchará bien, supongo? Ya. Sí, se escucha bien. Ya. En cambio, ¿qué es la vejez? La vejez ya es una etapa del ciclo vital. En el ciclo vital tenemos la niñez, tenemos la adultez y tenemos la vejez, ¿ya? Y entonces la vejez corresponde a un estado de graduales cambios degenerativos, de lento desgaste, pero ser viejo o llegar a la vejez no es una enfermedad, ni tiene que venir acompañada de dolores ni angustias. Existen enfermedades más propias de la vejez, pero no podemos decir, ay, llegué a viejo y estoy enfermo. Y uno escucha que la gente dice, la pensión me alcanza solo para comprar los remedios, pero no es que llegando a mayores vamos a estar enfermos. Y de hecho, muchas de las enfermedades de la vejez empiezan en la adultez. La hipertensión, la diabetes, empieza antes. Después ya es más compleja en las personas mayores, pero no es que sean propias de la vejez. Antes, más que ahora, los niños tenían mucha enfermedad infecciosa, ¿cierto? Todos se acuerdan, tenían sarampión, tos convulsiva, muchas otras enfermedades, y nadie decía por eso que la infancia era una enfermedad, porque son situaciones o enfermedades más propias de esas edades. Veamos también con esto de que ha cambiado el número de personas mayores, qué es lo que ha ido pasando en los países. La prolongación de la vida humana es uno de los grandes logros del siglo XX, eso tenemos que reconocerlo, porque más o menos en los años 80 fue un aumento mucho más grande del número de personas mayores y se fue postergando la edad de morirse. Este año el año pasado nos llegó el COVID, ¿no es cierto? Y ha sido muy dramático, pero se habían eliminado muchos factores de la mortalidad temprana y por eso se podía vivir mucho más años. Vivir muchos años después de la jubilación es una realidad. Antes la gente se jubilaba y se jubilaba a los 50 o a los 55 y se moría como 2 años más tarde. En cambio ahora podemos llegar a los 80, a los 85, ¿no es cierto? Entonces es un tiempo largo que podemos vivir después de jubilarse, aun cuando nos estamos jubilando los 60 y los 65, pero hay por lo menos unos 20 años más de sobrevida. Eso también ha significado que ha habido un cambio en la estructura familiar. Antes vivíamos en familias grandes, en familias extendidas, en que estaba la abuela, estaba la tía, estaban los hijos, estaban los nietos, ¿no es cierto? Y era una familia grande. En cambio ahora estamos viviendo en familias más nucleares. Están los padres y los hijos, los mayores están solos, o los dos, o solos, ¿no es cierto? Entonces ha habido un cambio en la estructura familiar.
Así como dijimos que las enfermedades infecciosas de antes se habían terminado, nosotros tenemos ahora otro tipo de enfermedades, que son las enfermedades crónicas, ¿ya? Y entre esas por ahí vamos a encontrar las demencias, que es un poquitito lo que vamos a hablar más en detalle. Eso sí, que las enfermedades crónicas y las demencias han provocado un aumento de la necesidad de asistencia y cuidados. Por lo tanto, también ha habido y debe producirse, especialmente en este tiempo que estamos de campaña, ¿no es cierto?, con candidatos a presidente, que podamos cambiar todo lo que es la protección social, porque se vio que era con el COVID, ¿no es cierto?, vimos que había muchas cosas que no eran posibles realizar y gente que se quedaba más sin protección social. Así que eso es un importante aspecto que se debe considerar. Voy a hablar otro poquito de algunas características demográficas y después les voy a ofrecer la palabra antes de pasar al otro tema. También, como habíamos dicho, las mujeres vivimos más tiempo que los hombres. Por lo tanto, la vejez es más femenina. Hay más mujeres que hombres mayores de 65, mayores de 80. También en nuestros países, y no solo en Chile, en América Latina en general, se urbanizó la población. La gente ya no vive en el campo, se fue a la ciudad. Y muchas personas mayores que vivieron su vida en el campo, al irse a la ciudad, ha sido difícil acostumbrarse a las grandes ciudades, al tema del tráfico y otros problemas que existen en las ciudades grandes. Por lo tanto, hay menor ruralidad. Hay un aumento importante, ya lo dijimos, de los mayores de 80. O sea, ya conocemos a muchos, ¿no es cierto?, mayores de 80. Y también la familia como principal apoyo de los mayores ha cambiado. Dijimos que ya los mayores viven solo en su casa, los más jóvenes viven con su propia familia. Muchos se han ido a otros lugares del país o se han ido fuera del país a buscar nuevas oportunidades de la vida. Entonces, este apoyo, que es tan importante de la familia, ha ido cambiando. Las viviendas también son más pequeñas. Los departamentos con 2 dormitorios, en el que cabe el catre y el velador y se acabó. Y cuando necesitamos poner una cama para que alguien acompañe a la persona mayor, no siempre cabe, ¿cierto? O se vive en edificios con más de 5 pisos en que hay ascensores. Y los ascensores caben 4 personas de pie. Y cuando hay que bajar a alguien en una camilla, ya tenemos problemas, ¿no es cierto? O sea, también hay todo un tema de lo que son las viviendas, los departamentos, los ascensores para las personas mayores. Eso es un tema que también de repente está en la palestra. Se han logrado hacer estas subidas, estas, ¿cómo se llaman? Sin escaleras para que la gente pueda subir junto con las personas que tienen algún déficit de movilidad. Las ramplas, gracias. Pero igualmente hay problemas, ¿no es cierto?, en ese sentido. Por eso hay muchas cosas que hablar de estos temas. Y por supuesto que hay mayor frecuencia de enfermedades. No es que la vejez sea una enfermedad, ya lo dijimos. Hay mayor frecuencias de enfermedades y necesidad de cuidados. Entre las enfermedades crónicas más frecuentes tenemos la hipertensión arterial. No podemos olvidarnos de esta porque está muy relacionada con las demencias. La diabetes, que está muy relacionada con la obesidad. Tenemos también el COVID, nos ha descubierto todo el tema de la obesidad que hay en Chile y que ha llevado a mucha gente que se ha muerto por el COVID. Las enfermedades respiratorias, no por COVID, sino por los otros virus que siempre están presentes, aunque estos 2 años han estado menos presentes que años anteriores, porque nos hemos mantenido más encerraditos y más tapaditos. Las enfermedades cardíacas, los infartos agudos del miocardio siguen siendo una causa importante de muerte
y en personas más jóvenes también. Antes era de por ahí más de los 60, pero ahora hay gente como de 30, 39, 40 que también ha muerto de infarto. El cáncer, con mucha frecuencia, tiene más tratamientos, tiene más sobrevida, pero igualmente, ¿no es cierto?, el cáncer está. La insuficiencia renal crónica, el glaucoma está puesto aquí, que es una enfermedad de los ojos porque se pierde la visión. Si nosotros no detectamos a tiempo un glaucoma y no se trata, se puede perder la visión. Y una persona mayor sin visión, ¿no es cierto?, va a ser un problema serio y va a pasar a ser dependiente. Y también allí están las demencias, ¿cierto? Y hablamos de demencia porque después les voy a explicar cuál es la definición. Pero la hipertensión arterial, la diabetes, son enfermedades que un poco se relacionan con las demencias, el Parkinson, los accidentes cerebrovasculares, que están relacionados con la hipertensión arterial, que es una enfermedad que debe tratarse. Si se trata y se mantienen las presiones bajas, no se va a tener derrames cerebrales, no se va a tener multiinfartos en el cerebro que pueden llevar a una demencia. La diabetes debe tratarse porque si no va a llevar a una insuficiencia renal. Entonces, todas estas enfermedades crónicas están muy relacionadas y afortunadamente en Chile tenemos buenos controles de estas enfermedades y hay buenos servicios, especialmente toda la gente que está en FONASA está mucho más controlada que incluso otras personas. Pero a veces los controles dependen de cada uno y ahí es donde podemos tener problemas. Ya, hagamos una paradita aquí para preguntar algunas cosas. ¿Cómo esto lo bajo? No, aquí solamente. Si quienes quieren comenzar a hacerle preguntas, pueden ahí activar su micrófono o levantar su manito y ahí podemos ir respondiendo a sus dudas. Aquí. Ya, ahí lo bajo. Ahora me Vamos acuerdo. a ir mirando quienes tienen alguna consulta. Ya, ¿más todavía? ¿Qué? Te lo puedo ampliar. Si hay alguien que quiera hacer algún comentario de lo que hemos hablado. Vamos a ir viendo si hasta yo, María Cecilia. ¿Alguna pregunta? Ahí, la señora María Cecilia, la Sí. escuchamos. Ya, quiero hacer la siguiente consulta. ¿Alzheimer está relacionado con la demencia senil? ¿Tiene algún Esa es la tipo de segunda parte de la clase. Ah, Vamos a ir preguntando un poquitito antes de lo que hablamos, ¿no es cierto?, del envejecimiento, de las enfermedades crónicas, si hay ¿Ya? allí algún comentario, porque ahí vamos a empezar a explicar lo que son las demencias, ¿ya? Perfecto. Ya, gracias. Y si no, seguimos. Y después damos otro espacio. ¿Ah? ¿Ya? También. ¿Seguimos? Ya. Ahí háganos dedito para arriba si seguimos. O dedito para Ya. abajo. Seguimos entonces y después entonces hacemos más preguntas. Ya. Ya. Ahí está. Ya. Entonces vamos a hablar ahora justo la inquietud que tienen, que es el tema, ahí pusimos conceptos de demencia. ¿Ya? Antes les voy a decir otra cosa. Con la edad empezamos en este proceso que vamos viviendo, nos vamos olvidando de las cosas, ¿no es cierto? ¿Y cuándo? Bueno, ahora no les voy a poder preguntar, pero ¿cuándo empezamos a olvidarnos? Le voy a preguntar a la Isi que está al lado mío aquí. ¿A qué edad empezamos a olvidarnos de las cosas? ¿Cómo a qué edades? A los 40. Bien, como a los 35, ¿ya? Empezamos a olvidarnos de las cosas y más que olvidarnos, nos empieza a preocupar que nos olvidamos, porque decimos, hoy ¿no iré a tener una demencia? Pero si miramos la vida para atrás, nos olvidamos a lo largo de la vida, porque los escolares dejan la tarea en la casa, dejan el delantal, ¿no es cierto?
pero la mamá le soluciona el problema. Entonces, el olvido no significa una problemática. Pero a lo largo de la vida nos vamos olvidando de cosas, incluso los nombres de las compañeras de curso, ¿no es cierto? Pero después la noche, como a las 3 de la mañana, nos desvelamos y dice, mi compañera se llamaba Mónica, ¿no es cierto? Porque no tenemos perdida la información, sino que está muy guardada nomás, ¿ya? Y después, un poco mayores, nos olvidamos de los hechos recientes y es normal. Entonces la mamá o la abuelita les cuenta una historia y después se las vuelve a contar. ¿Y por qué la vuelve a contar? Porque se olvidó del hecho reciente que ya la contó, ¿ya? Pero eso no significa una demencia, sino que son estos olvidos a los cuales todos estamos sometidos y que tenemos que aprender, los más jóvenes tienen que aprender a decir, abuelita, ya me lo contaste. Y nosotros los mayores tenemos que decir, te conté esto, entonces así vamos solucionando el problema. Pero muchas veces, lo digo aquí porque la gente dice, esta persona ya está con demencia porque está repitiendo las cosas. Pero esta repetición es solo, ¿no es cierto?, un parte del proceso normal de envejecimiento. ¿Ya? Dicho eso, vamos a ir hablando de los conceptos de demencia. Demencia es un concepto general usado para describir trastornos del cerebro que afectan la manera primaria de la memoria y conductas de las personas, ¿ya? O sea, no solamente el olvido, sino que también las conductas. La palabra demencia se refiere a cualquier deterioro mental que incluye deterioro de las habilidades intelectuales adquiridas, compromiso de la memoria, de la orientación, del procesamiento abstracto, del lenguaje y alteraciones del comportamiento. Ya. ¿Qué son las habilidades intelectuales adquiridas? Las habilidades intelectuales adquiridas es todo lo que aprendemos desde niños. Nosotros aprendemos a hablar, aprendemos a leer, aprendemos conductas sociales, ¿no es cierto? Todo lo vamos aprendiendo en el crecimiento y a lo largo de la vida. ¿Ya? Ese es el deterioro que después se tiene porque esas cosas se van olvidando. Y las personas con demencia se van olvidando, y lo vamos a ver en el Alzheimer, ¿no es cierto?, que se olvidan de para qué la cuchara, cómo comer, ¿ya? Hay un proceso de memoria, por supuesto que sí, pero en general en las personas con demencia, esto que nos acordábamos a las 3 de la mañana no ocurre, o sea, perdemos la información, o sea, nos olvidamos de todo. Y la orientación, bueno, también hay parte de orientación temporoespacial. Hemos ido al cine y salimos de noche y nos paramos afuera y decimos, ¿para dónde tengo que ir? No sé dónde ir en este momento, ¿no es cierto? Hay desorientaciones temporales que no ocurren a todos, que no significan ya una demencia. Pero las personas ya con una demencia se van a perder de dónde es su casa, en las piezas de la casa, ¿no es cierto? Se van perdiendo y se van desorientando. Tampoco pueden tener procesos abstractos como tomar una decisión, ¿ya? Y también se va perdiendo el lenguaje. Y se van olvidando de las palabras, incluso de las palabras más comunes. Y eso también lleva a alteraciones del comportamiento. Se levantan cuando no deben, se ponen cualquier ropa o se sacan la ropa en cualquier lugar, o se ponen más agresivos, etcétera, ¿no es cierto? Vamos teniendo alteraciones del comportamiento. Otra definición dice que es el conjunto de síntomas y signos que constituyen, bueno, la pérdida de habilidades cognitivas conductuales al punto de interferir con la vida familiar y social de las personas. Y aquí es donde empieza a ver todo el drama familiar, porque se levantan a las 3 de la mañana, a sacar los cajones, a buscar la ropa, a guardarla en una cosa, ser atados para salir, etc. O sea, se va alterando la vida
familiar. También se dice que la demencia es la condición en la cual la capacidad de la persona para utilizar su mente está progresivamente deteriorada, incluyendo la pérdida de funciones intelectuales, tales como recordar, pensar, razonar y aprender. ¿Cierto? Hay gente que por la edad nos ha costado manejarnos en las redes sociales y en hacer clases con estos nuevos sistemas. Pero hay gente que por la edad no puede manejar un celular, por ejemplo. No logra aprender a hacerlo, ¿ya? En cambio, si es una persona con menos daño, aprende a usar su celular y a veces mucho más de lo que uno se imagina. La demencia, ¿no es cierto?, es el impedimento lo suficientemente severo como para interferir, ya lo habíamos dicho, con la vida diaria y la vida cotidiana de la persona. Entonces, ¿qué cosas se afectan con las demencias? Se afecta la memoria, ya lo dijimos, el juicio, que especialmente en la toma de decisiones, la capacidad de aprender, procesar y entender información nueva, la capacidad de cuidarse a sí mismo y la capacidad de resolver problemas, manejo de conflicto u otras situaciones cotidianas. Como por ejemplo, cuando se nos pierden las cosas y decimos que la persona que estaba en la casa se la robó, pero no tienen la capacidad de enfrentar a esa persona para decirle algo. Entonces, buscan en otras personas para que les pueda solucionar el problema. Yo no sé si hay una película que se llama Conduciendo a Miss Daisy. No sé si alguien la ha visto, y si alguien la busca y la ve, ahí sale muy claro todo este tema de resolver los conflictos, además que una película bien bonita, ¿no? Así que si alguien se acuerda, se llama Conduciendo a Miss Daisy. Hay distintos tipos de demencia. Aquí yo puse 2 grandes grupos, pero hay un listado como de 20. Y en primer lugar, no existe la demencia senil. Ya no está en todo lo que son las decisiones de los neurólogos, porque antes se decía, esta persona se le olvidó, está repitiendo cosas, tiene una demencia senil. Pero no existe, no se puede hacer un diagnóstico de demencia senil. Hay que hacer un diagnóstico de demencia de diferentes tipos. Entre esas están las enfermedades neurológicas primarias, donde está la enfermedad de Alzheimer, la enfermedad de Pick, que es una enfermedad menos frecuente, pero que afecta a un lóbulo especial del cerebro y tiene algunas características distintas. La enfermedad de Parkinson llega a una demencia, o sea, hay una demencia por el Parkinson. Las cerebrovasculares, que son lo que yo le decía que hay relación con la hipertensión arterial, en que hay derrames cerebrales, hay muerte de células, se va perdiendo eso y allí va apareciendo una demencia. La esclerosis múltiple y otras enfermedades también llevan a demencia, así que hay un listado largo. También, me acuerdo en este momento, un tiempo estuvo muy de moda la enfermedad de las vacas locas. Si alguien se acuerda, que se producía una demencia infecciosa, que tenía una duración muy corta de un par de años, y la gente se moría, y se adquiría a través, muchas veces, de consumir cerebro de animales, ¿no es cierto?, crudos o esas cosas, y era la enfermedad de las vacas locas. Existe todavía, pero lo tenemos con mucho menos frecuencia en Chile. Entonces, hay distintos tipos de demencia. También hay demencias que son, en general las demencias no son reversibles, pero hay demencias reversibles, que es un porcentaje entre un 10 y un 20%, que podrían ser por un tumor cerebral, por ejemplo. Si se opera el tumor, la presión del cerebro va a disminuir y la persona va a mejorar, ¿ya? Entonces, hay algunos tipos de demencias que pueden ser reversibles, ¿ya? Eso es en relación a las demencias. Pero la demencia también tenemos que diferenciarlas de los trastornos del estado de ánimo, como la depresión, que puede haber una depresión mayor o menor y que son frecuentes en las personas mayores.
cuando se quedan viudas, cuando se muere su mascota, cuando han tenido que irse de la casa, cuando han estado solos por mucho tiempo, pueden hacer depresiones. Y las depresiones, si no se hace un buen diagnóstico, se confunden con una demencia. Pero la depresión tiene tratamiento. Y se trata incluso en los consultorios y se da tratamiento para las depresiones. ¿Ya? Y hay otro síndrome que se llama síndrome confusional agudo, que es un trastorno mental orgánico transitorio provocado por una enfermedad aguda. De repente hay una persona que está muy bien mentalmente, se ubica, conversa, está muy bien, y hace una neumonía. No por COVID, una neumonía, ¿no es cierto?, por microorganismos, o una infección urinaria que es frecuente en las mujeres, o una insuficiencia renal, y la persona, más que dar los síntomas de la enfermedad misma, se altera, se confunde, y no sabe qué día es, no sabe dónde está, ¿no es cierto? Está totalmente confundido, pero bruscamente, de un día para otro. Esa persona hay que llevarla para buscar qué enfermedad infecciosa tiene, hacerle exámenes y tratarla. Y cuando se trata, la persona vuelve a su estado de normalidad. Por eso se llama confusional agudo. También las hospitalizaciones. Si alguien se fractura, por ejemplo, y se hospitaliza, va a tener seguramente un síndrome confusional agudo en el hospital. ¿No es cierto? Porque no sabe dónde está, el hospital es como, se siente como muy agresivo. Entonces hacen estos cuadros, pero hay que saber diagnosticarlos a tiempo para que la persona vuelva a la normalidad y no es una demencia. Antes pasaba que a estos cuadros les daban un tratamiento, ¿no es cierto?, para mantenerlos bien tranquilitos y los mandaban para la casa confundidos y era efecto de los medicamentos y no se solucionaba completamente el problema. Pero ahora afortunadamente se están haciendo mejores diagnósticos. No sé si alguien quisiera que paráramos aquí, que nos pregunten si alguien quiere hacer una pregunta o seguimos. Vamos a ver si alguien está levantando la manito. Sí, O tienen si que, no, pueden activar sus micrófonos, por si acaso. Si es Ya, que entonces, quieren voy a hacer una estar- pregunta. ya. hasta el momento no veo manitos levantadas. Yo, ¿Sí? Sí, Eliana. a mí me diagnosticaron hace 30 años esa la demencia senil. ¿Ya? Yo tenía momentos lúcidos y de repente me iba a duchar, me encontraba sucia y una vez me encontré que ya me había duchado 7 veces. Entonces, ¿Ya? encuentro yo de que no sé por qué me ocurrió eso. Ya, eso, y 30 años, Hace 30 hace años 30 atrás. años. Lo más probable es que a lo mejor haya tenido una depresión o alguna otra cosa que la llevó a tener esas manifestaciones y después nos hizo un buen diagnóstico, porque ahora yo la veo en clase y no tendría por qué tener demencia senil en los conceptos antiguos, ¿no es cierto? Sí. Así que eso seguramente fue un diagnóstico equivocado, mal hecho, porque vamos a ver después el tema de cómo se hacen los diagnósticos. ¿Ah? Porque yo ¿Ya? estuve en tratamiento como por 3 años también en eso de la depresión. Ya, ¿ves? Entonces lo más probable es que haya sido una depresión profunda que no se diagnosticó como correspondía porque era más fácil decir esta es una demencia senil. O sea, a veces pasa eso también. ¿Ya? Muchas gracias. ¿Alguna otra cosa? ¿Algún otro comentario? La señora Mirta. Una consulta, señora Mercedes. ¿Usted asoció Alzheimer con diabetes
porque yo tengo bastante edad y soy diabética, pero tengo lucidez total. Ya, no se asuste. Además que yo dije demencia, no dije Alzheimer, porque Ya. son distintas, vamos a ver la diferencia. El tema es que las diabetes mal tratadas, que no se toman los medicamentos, que el azúcar sube mucho, son un riesgo de hacer una demencia, son un riesgo. Pero si usted es diabética y se ha controlado toda su vida y se sigue controlando bien, no va a tener ningún problema. Así que no se asuste, ¿ya? El mensaje mío es fundamentalmente para que no descuiden sus tratamientos que tienen que ver con hipertensión o con diabetes. Hay que llevarlos bien, porque la enfermedad se mantiene controlada y la gente puede tener una vida muy buena, pero si no se hace su tratamiento y no se controla, tiene muchos riesgos. Entonces, Gracias, ese es el mensaje, ¿ya? ¿Está claro? Gracias. Sí, está claro, ¿Sí? y yo mis remedios los tomo, todo me cuido. Sí. Ya. Sí. Seguimos entonces. Consulta. A ¿Puedo ver, hacer una Silvia. consulta? sí, Señora Mercedes, gracias por toda esa información que nos está dando. ya. Yo quería consultarle si nosotros nos podemos ayudar con alguna vitamina, fuera de que todos los ejercicios que nosotros hacemos, gracias a Dios, estos cursos que hemos tenido con la Universidad de Concepción, que nos ha servido mucho, mucho en esta situación que estamos, si también, distintos tipos de ejercicios que hacemos, si la vitamina es necesaria para nosotros, que nos ayude en algo. Porque Sí. yo he escuchado personas que dicen, estoy tomando una vitamina para mi mente, para la memoria, pero yo nunca he comprado medicamentos para la memoria. Ahí hay dos cosas. Primero, la alimentación saludable que nos provee de buenas vitaminas. Todo lo que son las verduras y las frutas en alta cantidad. Yo creo que tuvieron una clase con una nutricionista. Entonces, allí, ¿no es cierto?, les debe haber dado muchos buenos consejos en relación a la alimentación. Pero sí se pueden tomar algunos suplementos de vitamina que los venden con bastante frecuencia, alguna vitamina B especialmente, y lo otro importante es tomar un poco de sol, cuando hay sol, por la vitamina D, y el ejercicio, la caminata, porque la caminata y el movimiento de los músculos estimula la parte de la memoria, del cerebro. Entonces la gente que está más tiempo en sedentario, sin moverse todo el día mirando tele, ¿no es cierto?, va a ir perdiendo mayormente, ¿no es cierto?, su capacidad intelectual. Entonces, eso también es bueno, pero tomar vitaminas, tomamos de repente la Neurobionta y otras, son buenas. Son buenas. Gracias, gracias. ¿Alguien más? Señora, Gabriela. Sí, don Orlando. Don Orlando. Hola, buenas tardes. Buenas Hasta el tardes. momento bien entretenida la charla, pero tengo una duda. ¿Es producto de consecuencia o una secuela la demencia cuando la juventud tiene una vida no muy buena o no muy apta, que evita trasnochando, tomando? Después con el tiempo, ¿hay alguna consecuencia sobre eso? Bueno, el alcoholismo, como alcoholismo, o sea, la gente que permanece muchos días de la semana ebrio, lleva daño renal y produce también demencias, ¿ya? El alcoholismo. Ahora, el tema de las drogas en altas cantidades también lleva a daños y, bueno, desgraciadamente la gente con alto consumo de droga muere joven. No alcanzan a llegar, entonces no hemos logrado todavía a lo mejor saber qué efectos realmente tienen porque se mueren antes. Entonces vemos, y generalmente en las noticias, que el músico, que le hacía la droga y se murió a los 25, a los 30, ¿no es cierto? Pero el alcohol sí, el alcoholismo Pero la lleva... misma trasnochada con alcohol, por ejemplo, eso con el futuro le tiene que dar demencia a la persona. No siempre, o sea, va a depender de la enfermedad del alcoholismo que la persona tenga, va a tener más daño.
Pero por otro lado, el beber una copita de vino todos los días no nos va a llevar a una demencia, todo lo contrario, nos va a mantener bien, porque es parte de la dieta mediterránea para tener una buena calidad de vida. Así que Claro, todos los excesos pueden llevar a problemas. ¿Ah? Igual que el SIDA y las enfermedades venéreas severas también llevan a demencia en su evolución más larga. Y mucha gente con SIDA puede morir joven, pero con una demencia. Así que son consecuencias, pero son los excesos. ¿Ya? Bien, gracias. ¿Seguimos? Señora Ahora Eliana, la última que Sí. la señora Eliana Sí. tiene levantadita la mano. ¿Ya? Ya. Eliana. Buenas tardes. Buenas Yo quiero tardes. hacer una consulta. Hace 3 años que tengo Parkinson y enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión. O sea, ¿voy a ir derecho a una demencia? No necesariamente. Igual que la otra señora. Tiene que controlarse. ¿Ya? Hay personas con Parkinson de larga evolución que han llegado a veces a la demencia. Pero todas las personas controladas, ¿no es cierto?, que mantienen sus niveles de funcionamiento, sus medicamentos, no necesariamente van a llegar. Así que ser bien rígida en sus controles y en sus tratamientos. Sí, lo soy. Muchas gracias. Ya. Sí. Señora Ana María Gómez, ahí está levantando la manito. igual. ¿Ya? Hola, buenas tardes. Buenas Sabe tardes. que yo tengo 70 años actualmente ¿Ya? y tomo mucho remedio que es para la presión, tomo como 3, tomo esa la aspirina y bueno, son varias. Y siempre, o sea, de un tiempo a esta parte estoy con esa de tomar, inyectarme el Neurobionta. ¿Tiene que ser recomendado por algún médico o uno puede ir a comprarla? ¿No hace daño a nada? Se supone que no hace daño, pero es mucho mejor que si usted va al médico a controlarse, le pregunte y que se la indique. Es más seguro, porque usted tiene muchas otras patologías. Entonces Sí. es mejor que el médico se la indique. Sí, porque para la presión me dieron, tomo 3, pues. Bueno, son 6 porque en la mañana y en la tarde. Y, Claro. y el otro, el diurético y la aspirina. Pero, La aspirina. y en la otra para tiroides. Pero el Neurobionta, como le digo, siempre, desde una parte estoy siempre con la idea de ir a comprar, pero no me atrevo porque si no me la receta el médico. Claro, No o sea, sé hay dos cosas. O sea, yo creo que como usted se controla por varias cosas, es mejor que el médico se la indique. Ya hay una Neurobionta inyectable y ahora hay Neurobionta oral. Se puede tomar. Quiero inyectable porque ya es muchas pastillas en el día. Ya, por eso. Entonces es mejor que cuando vaya al control le pregunte al médico. Okay. Seguramente se la va a dar, pero es mejor que tenga la certeza con el médico. Claro que sí, ya. Muchas gracias, muy amable. Gracias. Sí. Ya. Sigamos. Estaríamos listos, sí. Sigamos ahora más que nada con las... Ya, aquí... ¿La siguiente? Agrandarla. Ah, ya. Aquí. Y la siguiente. Ahí. Ya, entonces ya pasamos esa parte. Ya, ahora vamos a hablar de la enfermedad de Alzheimer. La enfermedad de Alzheimer Parece que hay eco. es una demencia. ¿Hay eco? Ahí sí, está listo. Ya. La enfermedad de Alzheimer es una demencia. Es la más frecuente de las demencias, como el 50% de todas las demencias, ¿ya? Pero no es la única. O sea, también de repente pasa que a la gente rápidamente le dicen, no, tiene una enfermedad de Alzheimer. Pero puede que no sea enfermedad de Alzheimer porque tiene algunas características particulares, pero hay otras demencias. Es la que tiene mayor frecuencia, ¿ya? De presentación. Esta es una demencia degenerativa progresiva e irreversible cuando ya se instala, y hay teorías que dicen que como que empieza muy temprano en algunas personas, pero hasta aparece con muchos años más. Pero también todavía no tenemos demasiado conocimiento de las demencias. Casi todas las enfermedades crónicas que nombramos las conocemos por los síntomas, se dan tratamiento para controlarlas, pero no sabemos la causa exacta, ¿no es cierto? Ahora
tenemos una infección de neumonía por COVID. Sabemos que el agente es este virus, ¿no es cierto?, el COVID. Pero en el cáncer, en la diabetes, en la hipertensión, hay muchos factores asociados, pero no sabemos cuál es el que realmente provoca esta enfermedad, ¿ya? Y lo mismo pasa en las demencias, ¿ya? Hay muchos factores asociados, pero no hay uno que diga, esto lo causa, ¿ya? Entonces, la enfermedad de Alzheimer es una demencia degenerativa, progresiva y irreversible, y los síntomas más comunes son la pérdida gradual de la memoria. El Alzheimer no se da de un día para otro. Lentamente van apareciendo estos síntomas. Declinación del desempeño de las tareas rutinarias. De repente la gente deja de hacer algunas cosas o la mitad de las cosas. Disminución del sentido crítico. Especialmente esto tiene que ver a veces con la vestimenta. Se saca la ropa en cualquier parte, o se ponen ropa de invierno en pleno verano, o al revés, ¿no es cierto? La desorientación temporoespacial que hablábamos antes, que la podemos tener sin necesariamente tener una demencia. Nos podemos perder en algún lugar. Los cambios de la personalidad, estos a veces son bruscos. La gente dice, oye, pero si era tan amable, tan afectuoso, tan tranquilo, y de repente está violento, ¿ya? Dificultad en el aprendizaje y en la comunicación. Cuesta mucho identificar palabras para decir lo que quiero, y a veces dan un rodeo. Eso larguito que sirve para la hoja en blanco, ¿no es cierto? Y no puedo decir un lápiz, ¿ya? Dan muchas características y muchas vueltas. Y todo lo que es alteración de su comportamiento, que no duermen en la noche, que se levantan, que juntan cosas. Ya. La edad de inicio más frecuente es sobre los 65 años. Antes hay algunas personas que hacen enfermedad de Alzheimer, pero es menos frecuente. Incluso hay descrito casos de 28 años, de 48 años, pero no son los más frecuentes. Más frecuente, hoy día he escuchado una noticia que no sé cuán verdadera es, que sobre los 85 años es como 1 de cada 2. Pero es más frecuente sobre los 85 años. En la evolución se pueden presentar ideas delirantes, ¿no es cierto?, que me estoy imaginando cosas, o estado de ánimo depresivo. También se pasa de un estado a otro, y los trastornos del comportamiento. Factores de riesgo de hacer una enfermedad de Alzheimer. Uno, la edad, ¿no es cierto? Estamos diciendo que en las personas después de los 65 años, después de los 80 años, hay más riesgo. El sexo femenino, pero el sexo femenino porque las mujeres vivimos más, entonces hay más mujeres de 80 años, hay más mujeres de 90 años, hay más mujeres de 95 años, por lo tanto, en ese grupo hay más posibilidades que haya una enfermedad de Alzheimer. Eso no quiere decir que yo cumpla 95 y vaya a tener Alzheimer. No, es un riesgo, pero no es taxativo. Antecedentes familiares de enfermedad de Alzheimer, que a la gente le preocupa mucho, es muy bajo, es un 1%. Y el otro día salió una publicación que decía que este antecedente familiar se va disminuyendo más con una vida activa, con una buena alimentación, sin fumar, beber poco alcohol, ¿no es cierto?, y tener una vida social activa. O sea, ese 1% va bajando más si la vida de la gente es más activa y de mejor calidad. También está asociado a familias con síndrome de Down. Hay una relación ahí que nunca se ha explicado demasiado, pero los síndromes de Down son los niños con, ¿cómo se llama? ¿Cómo le dicen normalmente? Ay, no, yo ya lo tengo tan asociado. Está asociado, bueno, todos saben lo que es el síndrome de Down. Ahí también hay una asociación. Y ahora último, otro factor de riesgo que se ha destacado, especialmente en estudios europeos,
es el aislamiento social. Y eso ha sido un problema serio que hemos tenido en Chile con el COVID. Las personas mayores han quedado solas en su casa por mucho tiempo y algunos sin tener contacto ni siquiera con redes sociales. Una cosa es vivir solo o sola, pero tener buenas redes, tener relación con los demás, ir a un club de adultos mayores, visitar a la familia. Y otra cosa es el aislamiento social. Y hay personas mayores que viven con familia pero están aislados socialmente, ¿ya? Entonces, ese es un tema de bastante actualidad que puede desencadenar demencias, ¿ya? Entonces, hay que estar siempre bien conectados. El diagnóstico. El diagnóstico de una demencia y especialmente de esta demencia enfermedad de Alzheimer es un diagnóstico que no se hace cuando yo tengo fiebre y tengo todo y voy al médico y el médico me dice usted tiene neumonía y aquí tiene la receta. No. Si yo voy al médico y el médico me dice usted tiene Alzheimer, ese diagnóstico está equivocado. El diagnóstico se hace mediante un proceso de exclusión y que va a demorar un tiempo, porque incluye una evaluación detallada del paciente, especialmente toda su historia. Y allí la familia va a decir, sí, un año atrás se perdió un día, no llegó a la casa, se confundió. ¿Ya? O sea, hay que empezar a volver hacia atrás. Entonces, súper importante la historia del paciente. Un examen físico general, estudios de laboratorio, radiografías, electroencefalograma, porque hay que descartar problemas de la tiroides, hay que descartar problemas del páncreas, hay que descartar otra enfermedad autoinmune, hay que descartar otras enfermedades, ¿ya? Hay que hacer muchas neuroimágenes, lo que se hace ahora, que antes no se hacía, que es las resonancias magnéticas, ¿no es cierto?, que antes no se hacían y ahora se pueden hacer, y eso ayudan bastante al diagnóstico porque se muestra un cerebro que ha ido achicando, especialmente una parte del cerebro. Toda una evaluación mental detallada aplicando distintos tests que existen y que en los controles de los adultos mayores en los consultorios se hacen. Los mini mental, los test de memoria y otros test, ¿no es cierto?, que se hacen para ir descartando otras patologías y llegar finalmente a un diagnóstico. Y también el tema de la evolución. Antiguamente se hablaba siempre de enfermedad tipo Alzheimer porque el diagnóstico final se hacía con biopsia de cerebro, pero cuando la persona se moría, porque no se puede hacer biopsia de cerebro, ¿ya? Entonces se hacía poco menos que después que la persona había fallecido. Ahora tenemos mucho más medios y hay muchos test de mini mental que orientan, ¿no es cierto?, para hacer el diagnóstico, pero lleva su tiempo. No es que en una consulta yo salga con la etiqueta de que diga enfermedad de Alzheimer. Hay que decir, mira, hay que estudiar esto otro, vamos a estudiar estos exámenes, vamos a descartar otros problemas y después, ¿no es cierto?, hay que hacer un estudio de depresión, que no vaya a haber una depresión. Entonces, haciendo todo eso se puede finalmente llegar a un diagnóstico. Perdón, señora, para retirar. Tenemos clase de gimnasia ahora. No, ¿no? ¿Sigo? Sí, sí, ya. Estaba ahí. Ya, en la enfermedad de Alzheimer, a diferencia de otras demencias, porque yo dije que hay otras demencias, las otras demencias en general, la persona se mantiene con su alteración cognitiva más o menos igual a lo largo del tiempo. En la enfermedad de Alzheimer, que es la característica, se van notando diferentes etapas, porque se dice que la enfermedad de Alzheimer es una involución. Nosotros aprendimos, evolucionamos, ¿no es cierto? Aprendimos de niños a caminar, a hacer pipí, a comer, a relacionarnos socialmente, todo eso, y fuimos creciendo como personas, ¿ya? En esta enfermedad lo que ocurre es que empezamos a ir hacia atrás, ¿ya? Empezamos a
retroceder y se puede llegar incluso a una posición fetal en las últimas etapas. Por eso se habla de una involución. Además que esta es una enfermedad larga, no dura un año. Dura 10, 12, 14, 18 años, ¿ya? Bueno, la primera etapa, que generalmente antes de esta primera etapa ya hubo una antes en que habían algunos problemas, ¿no es cierto?, de hecho que después la familia recuerda, pero ya en la primera etapa, cuando estamos más cerca del diagnóstico, esta etapa puede durar entre 2 a 4 años. La primera señal es ya el compromiso de la memoria reciente. Se olvida, le dijeron, hay que venga a almorzar y se va para el patio porque no entendió que tenía que ir a almorzar. Algunos episodios de desorientación temporal-espacial, sale a la calle a pasear y no sabe volver y se pierde, ¿no es cierto?, para llegar a su casa. Dificultad para recordar nombres. También esta es una dificultad que se nos produce en la vejez más normal, pues nos olvidamos, incluso los nombres a veces de los hijos los nombramos a todos para nombrar a uno. Ya. Vamos perdiendo algunas palabras o ideas. Y, por supuesto, este cambio en el patrón habitual del comportamiento. Una persona que a lo mejor todos los días se levantaba, hacía su desayuno, iba a comprar el pan, compraba el diario, volvía y hacía sus actividades de la casa. De repente ya no fue a comprar el pan. De repente se fue a acostar a las 10 de la mañana. O sea, empieza a haber un cambio de su comportamiento habitual. Y este es un periodo en que la persona todavía se mueve sola, puede comer sola, a lo mejor controla sus esfínteres, ¿no es cierto? Pero es esta primera etapa en que ya la familia dice, hoy algo está pasando y no podemos dejarlo solo. Pierde las llaves, ya. Después de eso hay una etapa intermedia que dura entre 3 a 5 años. Si dijimos la primera dura de 2 a 4, más 3 más ya van a ser 7 u 8, ¿no es cierto? En esta etapa se acentúan los síntomas anteriores. Hay más olvido, hay olvidos dramáticos, o sea, se olvidó y se perdió la información. Aparece dificultad motora, caminan como un robot, ¿ya? Y uno lo ve en la calle a veces y le llama la atención a estas personas que caminan de cierta forma, a no ser que ella tenga un problema traumatológico. Pueden haber delirios, alucinaciones, en las alucinaciones empiezan a haber situaciones, ¿no es cierto? Los delirios, se crean historias, se agitan en algunos ratos y se enojan y se mueven mucho para todos lados, o hay apatía. Hay personas que en esa etapa dejan de hablar y no vuelven a hablar, ¿ya? Dificultad para concentrarse, o sea, para hacer algo no lo saben hacer. Pueden ya no controlar sus esfínteres, orinarse, ¿no es cierto?, defecarse en la ropa, o no saber llegar al baño. Puede haber hiperfagia. ¿Qué es la hiperfagia? Comerse todo lo que encuentro. Entonces ahí hay que ponerle llave a los refrigeradores y a los estantes donde hay comida porque se comen todo lo que encuentran. Y también hay incapacidad para cuidarse a sí mismo. También hay que tener cuidado con medicamentos y eso tiene que ser controlado de antes porque se lo pueden tomar todos de una vez o botarlo, ¿no es cierto? O sea, pueden hacer. Entonces, y esta etapa puede durar de 3 a 5 años. Había una colega que me decía que en esta etapa fue muy difícil para ella cuidar a su mamá porque a veces salía y golpeaba cualquier puerta y entregaba plata porque iba a pagar cosas. O salen y se pierden. Entonces hay que empezar a poner una identificación en sus ropas que no sea una cadena con el nombre porque es una persona, pero puede ser una etiqueta dentro de la chaqueta que tenga el nombre y un número de teléfono. Puede ser una tarjeta de crédito pero desactivada, porque a veces ellos usaban sus tarjetas, ¿no es cierto?, para ir a comprar, pero después ya es un riesgo que las tengan porque les pueden robar el dinero.
pero si la tarjeta ya no es, no está activada por el banco, la pueden tener, pero eso tiene el nombre, ¿no es cierto? Y a veces ellos la usan y les gusta tenerla, pero no la van a usar para comprar porque es otra de las dificultades que van a tener. Entonces, y ahí a veces hay que empezar a ponerle llave a la puerta, porque a veces salen y caminan, y caminan, y caminan sin mirar. No saben cruzar la calle con el semáforo y caminan kilómetros porque todavía en ese tiempo, aunque tienen un poco de dificultad motora, entre estas dos etapas, digamos, pueden caminar mucho y no saben a dónde van. Se pierden. Muchas veces la gente dice, está perdido el caballero tanto, ¿no es cierto? Es por eso. Y ya después, ¿no es cierto? Ya vamos como en los 8 años, va a pasar a haber una etapa terminal en que va a haber pérdida total de memoria de hechos recientes y lejanos, pérdida total de la comprensión, incapacidad para reconocer al cuidador, a su familiar, a veces lo desconocen y a veces lo agreden. También hay que tener cuidado, porque no es porque quieran, ¿no es cierto?, sino porque no se dan cuenta. De repente pueden contestarle mal, bueno, especialmente en la etapa anterior, a veces también ocurre eso, pero no es que ellos quieran hacerlo, que tengan la intención, sino que lo hacen porque están enfermos. Entonces la gente, los familiares pelean con ellos a veces por eso, pero ellos no tienen conciencia de lo que están haciendo. Y ya en la etapa terminal hay total incapacidad para moverse, posición fetal, que es la posición de los bebitos, ¿no es cierto? No hablan, mutismo, y van a requerir ayuda para satisfacer todas sus necesidades. Son totalmente dependientes. Hay que tenerlos en cama, moverlos, vestirlos, bañarlos, darle comida, cambiarle los pañales, porque van a estar con pañales. Y es todo un trabajo importante para el cuidador. Y aquí hay un tema súper importante que después se puede hablar en otro momento, el tema de cómo alimentarlo. ¿Ya? Porque se le olvida tragar. En etapas anteriores, si la persona era capaz de comer sola, de repente ustedes le ponen el plato con su comida para que coma y se queda ahí. Se les olvidó comer y no vuelven a comer porque se les olvidó cómo se comía. O sea, esto que aprendimos cuando niños, ¿no es cierto? Después se pierde porque empezamos a volver hacia atrás. ¿Ya? Eso es lo dramático, ¿ya? Que van perdiendo todo lo que se aprendió. ¿Ya? Yo espero que quede más o menos claro, es complejo esto. ¿Puedo hablar? ¿Quién quiere hablar? Nancy. Señora Nancy. Ya, aquí. Ya. Acá. Yo tengo una pulsera que la mandé a hacer. Aquí se la muestro. Que es buena, están mis datos, y yo sufro de lupus y epilepsia. Ya. Entonces están mis datos y los remedios que yo tomo y teléfonos con quien se pueden comunicar, y es una pulsera. Ya. Esta la mandé a hacer a Santiago, así que sí, es un dato bien importante para que no gargantilla, sino que una pulsera. Sí, bueno, excelente para usted. Pero una persona con Alzheimer se la va a sacar. ¿Sí? Entonces a ella hay que ponerle en las ropas una cosa, un bordado, ¿no es cierto?, cosido en la ropa. Porque esa pulsera, para una persona como usted está bien, para una persona con diabetes también está bien, porque pueden hacer un shock en la calle, un shock diabético, entonces saben quién es, para ellos está bien. Pero una persona con Alzheimer se lo va a sacar. ¿Ya? Se lo va a sacar, porque ellos en alguna etapa también rompen la ropa, empiezan a jugar con la ropa, tironean las mangas, y si son de lana, las rompen, sacan los botones. Hay todo un tema también de la ropa, se empiezan a jugar con los botones, los sacan. Los hombres suben y bajan el cierre de los pantalones y a veces tienen serios problemas porque dejan atrapado el pene, ¿ya? Y a veces hay que llevarlo a la posta para solucionarlo. Hay que ponerle zapatos sin cordones, porque se pueden amarrar un zapato con el otro
y se pueden caer. Entonces hay que, o sea, es todo un tema. Por eso yo les decía, esto es bastante corto y rápido, pero hay muchos detalles que hay que ver, porque está todo el tema de la vestimenta y de la ropa que hay que usar con estas personas. ¿Mm? Hay muchos detalles. Lo suyo es excelente. Lo encuentro súper, súper bueno. Pero para cualquier otra persona con una enfermedad crónica, pero no para una persona con Alzheimer porque se lo va a quitar. ¿Ya? Ah, ya. Yo pensé ¿Ya? que yo podía ayudarle. Por eso Sí, di sí. la... Una consulta, una Sí. consulta. ¿Ya? Don Pedro, Sí, escuchamos. Diga ya. nomás. Pero está ¿Qué primero hay, él, que hable nomás. ya, qué hay de efectivo de que si uno está acostumbrado a leer y hace distintas actividades que tienen que ver con libros, con, qué sé yo, un hobby, etcétera, ¿eso retarda todo esto? Todo lo que es la actividad intelectual lo vieron en la clase anterior con la señora Ingrid, ¿no es cierto? Sí. Todo lo que es estimulación de la actividad intelectual retarda, porque la enfermedad va a aparecer, pero podemos retardar los síntomas, lo podemos retrasar y no van a aparecer los síntomas. Entonces, súper importante, que lo vamos a ver al final, todo lo que es lo que favorece el retardar la enfermedad. Ok, muchas gracias. Así que está bien todo eso que usted hace. La señora usted. ¿Alguien Don más? Carlos, también había. Carlos Carrillo. Buenas tardes, señora Mercedes. Sí. Mire, usted tocó una parte muy importante con respecto a la situación de todas estas personas que conlleva mucho a lo mejor a su enfermedad o apurar su enfermedad cuando se desapegan de la sociedad. Me refiero a, muy principalmente, yo tengo mi suegra, que en estos momentos sufre de Alzheimer. Ella, una persona profesional de mucho prestigio, muy activa, todos los días iba a natación, a la Inca, participaba de muchas actividades, pero en un 2x3 empezó a alejarse de las personas. Ya. A lo mejor, no sé, ojalá que no me escuche mi señora, pero yo pienso que a lo mejor se apegó mucho a mi suegro, porque él también jubiló y él no tenía las actividades que tenía ella. Entonces, por acompañarla, a lo mejor empezó a desprenderse de sus colegas, de su grupo de amigas, y la verdad es que lo que tenemos hoy día es una persona, y acabo de verla no hace un par de horas atrás, que me impacta al verla. Yo trabajé con ella y resulta de que no es la misma persona, y yo creo que es un dato muy importante que la persona que jubila no debe desapegarse de sus actividades cotidianas que hacía anteriormente. Bueno, no va a seguir trabajando, pero sí debe seguir con sus pares para poder a lo mejor, no sé, retroalimentarse las cosas que realmente se están haciendo ahora, actividades deportivas, actividades recreativas, y etcétera. Entonces yo creo que eso es muy importante lo que usted ha tocado, y creo que hoy por hoy, yo creo que todas estas actividades en el cual yo agradezco a las profesoras que nos invitan a todas estas actividades que hemos estado después de nuestro curso del celular, obviamente son bastante motivadoras y muy buenas, en el cual nosotros debiéramos aprovechar aún más de poder seguir este contacto porque es un punto muy importante, el cual yo resalto lo que era y lo que es hoy día mi suegra. Sí, eso es lo que yo le estaba diciendo. O sea, hay muchos factores que hacen que la gente se vaya encerrando, y es Claro. un
tema bien actual, esto del aislamiento, como yo le decía, no es vivir solo, porque yo puedo vivir solo, pero estar conectado con todo el mundo, pero es aislarse y dejar de compartir. Pero a lo mejor también hay un factor fue su marido, pero a lo mejor también hay un factor de ella misma que empezó a lo mejor con un poco de depresión o alguna otra cosa que habría que buscar. Así que a lo mejor hay otros factores, porque no es uno solo, siempre hay más de uno. ¿Mm? Así Puede que ser, puede tiene ser. tarea. Tiene tarea. Ya, ¿seguimos? Ya. Si la señora Hortensia tiene levantada su manito, quiere hacer una consulta. Ahí tiene que activarme. Ahí sí. Sí, no es consulta. Es para las personas que ya tienen o tengan un familiar o en el futuro, ¿no? Es por una experiencia propia que viví. Mi esposo, él tuvo Alzheimer y falleció por eso y producto también de la diabetes. Por eso yo creo que es importante lo que dice la señora Mercedes, llevar sus controles, sus enfermedades bien mantenidas, ¿no? Desafortunadamente yo lo conocí con el tema de la diabetes, así que eso lamentablemente después lo contribuyó en que su enfermedad del Alzheimer también avanzara quizás más rápido. Lo que puedo decir esto que uno, a veces las personas que lo acompañamos no nos damos cuenta y no dimensionamos qué cosas pueden llegar a ser, ¿no? A mí me pasó en una oportunidad que lo dejé porque yo estaba sola con él, mi hijo chico que estudiaba, lo dejé solo y usábamos una estufa que son con barras, y esta estufa, yo tenía pisos de alfombra, no alfombra, el otro, cubre piso, y él le puso la estufa hacia abajo, el lugar, porque producto de su diabetes, ustedes saben que las personas sufren por ejemplo, del tema del frío, porque no les llega bien la irrigación, ¿cierto? Por ejemplo, a los pies o a algunas partes del cuerpo. Entonces, él, no sé, ya que yo no razonaba bien, puso la estufa hacia abajo, pero afortunadamente no se produjo un incendio, porque yo llegué luego. También hay que cuidarlo porque llegan a comer cualquier cosa, o sea, por ejemplo, en el caso de las personas que sufren de diabetes, porque generalmente tienen la necesidad de como estar comiendo cosas en forma continua. Así que eso es mi experiencia que yo puedo decirle a algunos que tengan ese cuidado. Y yo le agradezco muchísimo, señora Mercedes, que trate este tema porque lamentablemente, como usted lo dijo, con el tema de la pandemia, hay personas que están solas y a veces hay enfermedades que también las personas se aíslan de los demás porque no quieren causar molestia ni pena, en fin. Así que eso. Y yo agradezco muchísimo esta instancia, por ejemplo, el curso de alfabetización que ha sido muy importante en este tema de la pandemia, porque si no fuera por eso, nosotros estaríamos quizás mucho más aislados. Y no sé, yo creo que a todo el mundo nos ha servido mucho esto. Así que muchísimas gracias por eso. Ok, seguimos porque nos queda un poquitito todavía, ¿ya? Es que aquí baja este. Sí. Vamos a irnos acomodando con ya. Con la tecnología, pero ya estamos funcionando. Ya. El diagnóstico de una demencia expone a la familia, muchas veces sin esperarlo, a un gran impacto y a un duelo, ¿cierto? Porque no siempre se espera tener en la familia una persona con una demencia. Y el duelo porque perdemos a la persona que teníamos, aunque la seguimos teniendo, que es un duelo ambiguo, o sea, tengo a la persona pero no es la misma que antes, ¿ya? Entonces, esto es todo un tema también de duelo que es complejo.
Su familiar cambia, no es el mismo de antes, presenta alteraciones de carácter, de conducta, de personalidad, y no los reconoce a veces, no reconoce a los hijos, y también es incapaz de demostrar sentimientos. Y antes teníamos una mamá muy afectuosa, muy esto, y de repente está como totalmente que no demuestra nada. Y eso lleva a muchos problemas en la familia. Vamos a ver rápidamente algunos cuidados generales, porque como les digo, esto es un tema que podríamos estar toda la tarde y la mañana, pero vamos a dar algunas cositas nomás. Al inicio de una enfermedad, la familia debe establecer rutinas para las actividades de la vida diaria. O sea, eso es súper importante, que se puedan mantener rutinas y la persona no se pierda, como mantener los muebles y los objetos de la casa en el mismo lugar. A los más jóvenes de repente les gusta dar vuelta a la casa para todos lados, pero con estas personas hay que mantenerlas tal cual estaban, porque así ellos se ubican en su casa y si no la desconocen también. Hay que recordar diariamente el día, el mes, el año y la estación. Y siempre se ha dicho que incluso para las personas mayores sin demencia o sin Alzheimer, es bueno tener un calendario con números grandes, porque cuando trabajábamos teníamos clarito el lunes, el martes, el miércoles, el jueves y el viernes, pero cuando estamos de vacaciones o cuando estamos jubilados, no sabemos si hoy es martes, miércoles o es jueves, ¿no es cierto? Así que hay que tener claro eso, y en la casa se puede tener un calendario. Hay que siempre proporcionar estímulos sensoriales como las fotografías, los objetos familiares, y uno muy recomendable es la música. Vamos a ver que el tema de la televisión no es tan bueno. A veces hay que dejar recordatorios escritos, como el número de teléfono a que marcar, o ahora los teléfonos se pueden grabar y con un solo apretón se puede llamar a un familiar. Nosotros lo vivimos con mi suegra y teníamos teléfono de los otros, pero le logramos grabar y ella apretaba el 1 y nos llamaba. A las 4 de la mañana, pero nos llamaba, así que ya. También hay que identificar con letrero algunos lugares de la casa, la cocina, el baño, y no usar la televisión para entretenerlo. Hay demencias no Alzheimer en que se pueden entretener con la televisión, pero con la demencia Alzheimer, ellos no logran dimensionar que las personas que ven no están dentro de la casa. Entonces a veces empiezan a taparse o empiezan a guardar las cosas, porque esas personas que están ahí están dentro de la casa. Así que hay que tener cuidado con eso, ¿ya? Se pueden realizar caminatas por lugares conocidos, y ir con ellos, y llevar siempre su identificación, lo que yo les decía, que tengan entre sus pertenencias una identificación, y también es bueno informarle a los vecinos de la situación del paciente, por si alguna vez sale solo y se puede perder. ¿Ya? Es bueno leerles periódicos o revistas, o estimularlo a realizar tareas sencillas, también de acuerdo a lo que ellos hubieran hecho. Yo me acuerdo de una profesora que escribió un diario con su marido había sido profesor, entonces ella le pasaba un lápiz y un cuaderno para que le marcara las tareas a los niños. Lo hizo por mucho tiempo hasta que al final ya eran solo rayas y ya no eran ni letras, ni números, ni nada, pero se entretenía con eso. Cuando reciben visitas de las familias o amigos, hay que advertirles a la familia que ellos son capaces de poner atención solo por poco tiempo. Y además, ellos o ellas hacen preguntas y al rato hacen la misma pregunta. Pero aparentemente, ¿no es cierto?, ellos están haciendo una actividad social y eso se llama fachada social. Entonces hay gente que dice, oye, pero si yo voy a la casa y mi mamá conversa y pregunta y todo, y cómo mi hermana alega tanto que mi mamá está insoportable. Pero ellos no viven las 24 horas con esa persona. Entonces hay que tener claro también, porque hay una cosa que se llama fachada social. Para relajarlo y distraerlo, la música es la mejor terapia, especialmente la música más antigua, no esta nueva que no entendemos, así que eso es muy bueno. Se acuerda a su época, las marchas, los himnos nacionales, ¿no es cierto? Esos son muy buenos. Nunca hay que reírse de sus respuestas, ya que son muy sensibles y se quedan en silencio el resto de la conversación. Las personas con demencia o con Alzheimer son chistosos para uno. O sea, las cosas que hacen nos pueden dar risa. Lo importante es que no nos riamos delante de ellos, ¿ya?
Y al igual que con los niños hay que ponerse a su nivel y considerar que ellos tienen que programar cuidadosamente su respuesta. Entonces, ellos demoran más tiempo en dar una respuesta. También pasa en personas muy mayores que no tienen demencia, en que el preguntarle, ¿cómo está don Carlos? Tenemos que esperar que nos responda y después hacerle otra pregunta, porque si no, lo estresamos, ¿no es cierto? Porque su disco duro es más lento, como ustedes saben de computación, el disco duro reacciona más lento. Entonces hay que tener también eso en consideración. Con estas personas siempre hay que realizar conversaciones breves, no más de 5 minutos, porque se les cansa la mente, ellos no se concentran. Pero nunca hay que hacerlos sentirse como enfermos. No hablarles rápido, usar frases de 3 a 5 palabras para que logren comprender. No cambiar el tema con frecuencia. Si nos pregunta por la lluvia y nos vuelve a preguntar, seguimos con ese tema, ¿ya? Conversar lo que a ellos les gusta oír, porque si no, callan. Y tampoco hay que ponerlos, hay que contradecirlos. O sea, es mejor como cambiar un poquito el tema, hoy miremos qué hay acá, y no contradecirlo, porque los ponemos en situación compleja. Tampoco hay que darles a elegir. O sea, yo no puedo decirle, a ver, mamá, ¿quiere una pera o una manzana? No, tengo que decirle, mamá, te tengo una manzana. Pero no ponerla que esta persona elija, porque no está en condiciones de hacerlo. Se van a requerir en realidad, en esta etapa 3 que dijimos, desde la 2 para la 3, especialmente en la 3, cuidados especiales en la alimentación, hay que ver cuánto traga, cómo traga, que coman sentados, si después hay que darle papillas, si hay que darlas con sonda, hay que darlas con jeringa, etc. Van a haber cuidados especiales que la familia tiene que ir aprendiendo. Todo lo que es la higiene, cómo lo vamos a bañar, en la cama, en la ducha, etc. Todo lo que es la eliminación, que es un problema serio, especialmente cuando ya están encamados. El reposo y el sueño, ¿cierto? Porque tenemos que tratar todas las necesidades básicas de acuerdo a su evolución y a la etapa de la enfermedad. Entonces, por eso aquí los cuidadores son personas muy importantes que tenemos que, ¿cómo se llama?, capacitarlas. Generalmente el cuidador es un familiar y mujer, ¿cierto? Entonces, hablamos de cuidadoras, porque el 80% son mujeres. También hay cuidadores hombres y muy buenos cuidadores, pero tenemos que tratar de que existan más cuidadores hombres también, o que puedan compartir las tareas, porque el trabajo de una cuidadora es muy duro. Son 24/7, ¿ya? Este cuidador va a enfrentar diferentes situaciones y también va a tener que aprender a autocuidarse, porque si va a estar siempre cuidando del familiar, ella se va a descuidar, va a hacer hipertensión, se va a poner mal genio, puede incluso a veces maltratar a la persona que cuida, no porque sea mala, sino porque está tremendamente cansada. Y allí es donde hay que aprender a pedir ayuda, aceptar la ayuda y que la familia y todos se puedan organizar para cuidar a esta persona. Se van a necesitar redes de apoyo y se pueden integrar a grupos. Yo trabajo para la Corporación Alzheimer, que trabajamos con los cuidadores, no con los enfermos, sino con los cuidadores. Recién también hicimos un curso online para cuidadores, y hay un WhatsApp ahora en que la gente todos los días está recibiendo alguna información o está preguntando, porque es una muy buena organización que ayuda a los familiares, porque son los que necesitan la ayuda, ¿ya? Y también hay que estar inscritos a lo mejor en el consultorio, porque el consultorio da también ayuda, hacen visitas domiciliarias, hay que organizarse con la familia, con los vecinos, si alguien alguna vez tiene que llevarlo al médico, alguien que les consiga una movilización, etcétera. Hay que aprender a organizarse. Es harto lo que hay que hacer con estas personas. Entonces, en tareas de la familia, si se detectan signos de alarma en un familiar, lo importante es un diagnóstico temprano que pueda retrasar el progreso de la enfermedad, ¿cierto? Cuando empezamos a ver que algo está pasando con la memoria y esto, entonces para hacer toda la estimulación y ayudar a que se retrase un poco
se retrasa un poco la enfermedad. Lo más importante para la familia y lo más difícil va a ser aceptar la nueva condición de su ser querido. Hay que aprender y conocer de la evolución de la enfermedad para ir dando los cuidados necesarios de acuerdo a las etapas de la evolución. Hay que organizarse para que todos ayuden y no dejar solo al o la cuidadora principal. Todos como familia. Bueno, signos de alarma, esto que estábamos diciendo antes. ¿Cuáles van a ser los signos que nos pueden decir hoy qué está pasando con esta persona? Pérdida de la memoria reciente que afecta las capacidades laborales. Pues. De repente en salud ha pasado que un médico mayor empieza y deja recetas que eran antiguas, que ahora no existen, y tenía que pasar otro médico después a poder hacer todas las recetas de nuevo porque esta persona ya estaba con un problema y hay que ir con cuidado para poder sacarlo de sus actividades. Y así en otras partes también sucede. La dificultad al realizar las tareas familiares. Problemas con el lenguaje, ya no se pueden expresar o no pueden decir lo que quieren. La desorientación en el tiempo y espacio, especialmente con más frecuencia. No que nos ocurra alguna vez, sino que empieza, llegó a la esquina y se perdió. Pobre discernimiento o disminuido, o sea, no decide, ¿no es cierto?, qué es lo que está pasando. Problemas con el pensamiento abstracto, no va a perder el juicio porque no piensa más allá en otras cosas. Pérdida del objeto, todos perdemos cosas, pero a veces las encontramos. Pero estas personas ya pierden mucho más cosas, que es mucho más decidor. Los cambios de humor son muy importantes, o las conductas, especialmente cuando se ponen agresivos, esta personalidad que cambia muy bruscamente y no se les ocurre hacer nada, pierden la iniciativa. ¿Ya? Y recomendaciones para disminuir el riesgo, pues eso es un poco lo que yo creo que ustedes estaban esperando. Bueno, una cosa que ya lo dijimos, lo reforzamos, es el mantener la actividad social. Si no podemos salir, por lo menos conectarnos por las redes, por teléfono, hablar con la vecina, etc. Mantener actividad intelectual, como decía el caballero, leer, hacer dominó, jugar las cartas, los puzzles, el sudoku, todas esas cosas que hay que hacer para mantener actividad intelectual. Alimentarse de forma saludable. Yo creo que aquí no voy a hablar yo de saludable porque ya tuvieron una clase, así que ya lo saben. Realizar ejercicio físico, porque el ejercicio físico además estimula los huesos y eso hace una estimulación en el cerebro. No fumar o un cigarrillo al día cuando hay una pena o algún problema, no más. Beber alcohol con moderación, o sea, no llegar a estar ebrio, pero sí un vasito de vino es recomendable, una vez al día, el fin de semana, no es malo, pero beber en exceso es malo. También mantener el peso corporal adecuado, y eso tiene que ver también con la hipertensión, con la diabetes, ¿no es cierto?, que nuestra alimentación sea saludable. Controlar las enfermedades crónicas, que ya lo hemos dicho, dormir bien, y lo más importante, pasarlo bien, ¿no es cierto? Eso es lo que tenemos que hacer. Antes lo pasábamos mejor, hacíamos buenas fiestas, ahora no podemos hacer carretes, pero ya irá a llegar el momento en que vamos a tener que hacer carretes, y eso hay que hacerlo con hartas ganas. Con la familia, con todo. Con la familia mientras tanto. ¿Ves? Hay que ser como todas estas personas aquí que están en el gimnasio, y si uno no puede hacer mucho de pie, lo hará sentado, pero lo importante es hacer actividad física. ¿Ves? Y toda actividad intelectual, poder caminar, ahora sí se puede salir, bueno, estos días es de invierno, pero se puede salir a caminar, se puede ir a los parques, ¿no es cierto? Ese tipo de actividad que se debería hacer. Y eso es la última, así que yo por ahora igual ofrezco la palabra por si quieren hacer consultas, porque mi presentación estaría terminando. Sí, sí. Pueden encender sus micrófonos y vamos a ir anotando si es que quieren hacer alguna consulta. La señora Angelina, parece que. Sí. ¿La señora Angelina? Sí. ¿Cuánto tiempo dura la etapa final? Yo necesito preguntar. Por favor. Ya. La etapa final
puede Sí. durar 3, 4, 5 años, 6 años. Va a depender, Gracias. ¿no es cierto? Que a veces se complican con una neumonía por la posición o por otras cosas y ahí fallecen, pero puede durar igual sus Mucho tiempo. 4 o 5 años. Gracias, muchas gracias por la charla, realmente interesante. Muy, muy instructiva. Gracias. Gracias, muchas gracias. Ya. Tenemos a la señora María Necesito Magdalena. preguntar. Sí. Ahí. Ya, bueno, la verdad que me gustó mucho lo que ahora he escuchado, pero también tengo que ser honesta y decir que me asusta. Continuación. No lo puedo evitar, y más aún ahora que nuestro nido como padre va a quedar vacío porque Pesado se nos va a nuestra última hija que quedaba con nosotros. Entonces estoy pasando esa etapa de que me está asustando la vejez. Ya. No. Yo creo que no. ¿Qué dicen los demás? Que no hay que asustarnos. A ver. No. Asustarla. No, Va a quedar No, como absolutamente no. va a quedar como empezó, sin hijos. Tiene que hacer lo que más le encante, lo que más le guste, divertirse con las cosas más simples. No, y eso lo hago. Integrar. Lo estoy haciendo, tengo harta actividad, gracias a Dios, pero es algo más emocional. Yo creo que a todos ustedes les pasó en algún momento de su vida de que empezaron a ir los hijos y sintieron, bueno, esperar en Dios que esto sea cortito, porque yo también estoy feliz que ella vaya emprendiendo y realizándose como persona, pero queda ese en un rinconcito de nuestro corazón, de nuestra mente, ese dolorcillo así que, bueno, yo sé que se me va a pasar, pero quería compartirlo. Eso es el nido vacío, que todos hemos pasado, el nido vacío. Pero ahora usted tiene que volverse hacia sí misma y decir, este tiempo es para mí y para mí con mi marido. Entonces tengo que reorganizarme. Es un duelo y siempre después de los duelos nosotros tenemos que reorganizarnos y reprogramarnos para hacer nuestra vida y valorar que ese tiempo sea para nosotros. Ya, ¿qué más? Sí, tenemos acá señora Gladys, tenemos una listita, la señora Gladys, la señora María Cecilia, don Sergio Sáez, la señora Nancy Castro. Ya, para... Gladys, ya, Gladys. Mira, quería consultar, buenas tardes, no alcancé a la charla al principio, pero a lo mejor ustedes conversaron sobre qué es lo que es, porque mi esposo es diabético, en una etapa insulino dependiente y con varias cosas, eso va de la mano con este asunto del Alzheimer. Esa era mi consulta porque algo he visto también, cosas que me asustan también. Y lo otro, ¿a qué especialista sería el que tendría que consultar? ¿Un geriatra o un neurólogo? Le contesto. Primero, bueno, dijimos que todas las enfermedades crónicas pasan a ser un riesgo, especialmente cuando no están bien controladas. Y pueden, ¿no es cierto?, ser un riesgo para llevar a un problema mayor o alguna demencia. Pero si la enfermedad está bien controlada, los riesgos bajan, ¿ya? Y deberían controlarse con un geriatra. El geriatra puede enviar a un neurólogo y también un psiquiatra que sea psicogeriatra, un psiquiatra de personas mayores, también son los que pueden ayudar para estos diagnósticos. En Concepción ahora ya hay varias personas más que son geriatras, hay muy pocos en todo caso, pero hay como 4 o 5 geriatras y otras personas que se dedican especialmente a ver a las personas mayores. Así que el que tendría que consultar a lo mejor es si cree que tiene más problemas, a lo mejor un neurogeriatra. Neurogeriatra. ¿Sí? Ya. Gracias. Señora María Cecilia. Gracias. Ya. Yo no sé si usted lo dijo, pero ¿existe alguna relación entre el Alzheimer y el Parkinson? Sí. ¿Sí? O sea, en la evolución del Parkinson también maltratado, muy prolongado, puede llevar a terminar con una demencia. ¿Ya? Que no es Alzheimer, es una demencia.
que es diferente a lo que vimos del Alzheimer que tiene esta etapa, ¿ya? Así que hay una relación. Porque yo tengo un familiar que tiene, ¿cómo se llama? Parkinson. ¿Sí? Y resulta de que de repente se queda sentado y se queda por horas así. Y otros días se levanta animosa, camina, corre, canta. Entonces, yo digo, pero puede ser Alzheimer, puede ser Parkinson, porque, no sé, lo encuentro... ¿Tiene diagnóstico de Parkinson? ¿Tiene diagnóstico de Parkinson? De Parkinson, sí. Puede ser una depresión, ¿ah? Porque también todas estas enfermedades crónicas producen depresión. Entonces ahí tendría que verla un neurólogo para que si es una depresión le hagan el diagnóstico y se lo trate. Claro. Porque todas estas enfermedades, lo mismo que el cáncer y otras enfermedades, producen depresión en las personas. Entonces eso es lo que hay que ver. Ya, gracias. 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 Don Sergio Sáez. Buenas tardes. Gracias, señora Mercedes. Muy interesante su clase, su explicación. Yo le quiero hacer una pregunta. ¿Tiene alguna relación el temblor de las manos, la rigidez de la mandíbula o el temblor de los labios? ¿Tiene que ver algo con el Alzheimer? No. Eso está más relacionado con el Parkinson. Ya. O con otro tipo de enfermedad o algún problema en la columna vertebral, pero no con el Alzheimer. Ya, ok, gracias. Lo otro, ¿esta grabación ustedes la van a subir a alguna plataforma? Sí, quedan grabadas, sí. Quedan grabadas. ¿La van a difundir? Esta es la pregunta. Sí, lo vamos a enviar. ¿La van a difundir por qué? ¿Por YouTube o por Facebook? Sí, Okay, por gracias. ambas. Por ambas, por Facebook y YouTube. Ok, para que gracias. la acomode más. Gracias, Sí. Gabriela. Gracias, señora Mercedes. Muy buena la clase. ¿Y la señora Nancy Castro? Sí. Hola, buenas tardes. Yo quisiera preguntarlo, una persona con Alzheimer, ¿es mejor cuidarla un familiar o dejarla en un asilo? Le digo lo siguiente, lo que pasa es que yo tengo a mi cuñada, ¿ya? Que estuvo cuidada por mi hermano. Y cuando falleció mi hermano, mi sobrino no se hizo cargo de ella, la llevó a un asilo. Y no puedo saber de ella con la pandemia, no sé cómo está ella realmente. No se puede visitar, entonces es una preocupación que yo tengo por ella. Ya. Bueno, se dice que lo más importante es que esta persona, y de hecho, esta persona, el 80% de ellos quedan en la casa, ¿ya? Y son cuidadas por familiares. Lo importante, que a lo mejor no lo recalqué totalmente, especialmente en la última etapa, lo más importante es el cariño que se le pueda entregar a esta persona, porque vamos a satisfacer las necesidades básicas y darle cariño. Es lo único que los va a mantener. Ahora, si no hay una persona que los pueda cuidar en la casa, como el caso de su cuñada, si lo reciben en algún hogar en que atiendan personas, está bien, pero no todos los hogares ni todas las residencias sanitarias reciben a personas con demencia. Entonces, por eso les digo que la mayor parte de la gente con este diagnóstico se tienen que quedar en su casa, entre comillas. Yo creo que eso es lo mejor, porque reciben más cariño, saben sus gustos, todo eso, y conocen a la gente. Pero si no tienen quien los cuide, no hay otra alternativa que poder llevarla a una residencia, y si se lo han recibido es bueno, porque se la van a cuidar, en otras partes sencillamente no reciben. Ya, muchas gracias. No todas las residencias reciben, sí. Gracias. Don Orlando, ¿quieres hacer una pregunta? Sí, no, es que iba a contestarle a la señora que había conversado delante que se le iba a la hija. Yo quiero decirle la experiencia de nosotros con mi señora, que de niños los hijos casi salieron a estudiar afuera porque vivíamos en Laja,
y toda la enseñanza media la hicieron aquí, solo. ¿Ah? Y la profesional también. Nosotros jubilamos y nos vinimos aquí al departamento que le teníamos y ellos se fueron, ya se titularon, se fueron. Nuestra hija está en Miami, Estados Unidos, y mi hijo trabaja en Copiapó. Entonces muy poco lo que tenemos. Lo que sí tenemos todos los días conversaciones telefónicas con ellos, en la mañana y en la tarde. Nos llaman en la mañana temprano, después nos llaman en la tarde. Entonces así y no se pierde. Prácticamente no lo sentimos, ¿ah? Porque estamos en contacto con él. La ausencia nos ha sido muy larga, que digamos. Y nosotros que nos hemos integrado aquí a los grupos de aquí de la universidad, del CEFAN, porque prácticamente tuvimos que hacer una vida nueva, perdimos todas nuestras relaciones que teníamos allá, donde trabajamos en Laja, porque trabajamos los dos en la papelera. Entonces, y así nos pasan, y prácticamente se nos pasan los días. Pero a futuro, ¿tiene alguna consecuencia eso a futuro? Porque igual de repente uno tiene unas penitas. Sí, sí, pues. Apreciarlo. Parte de la vida. Claro, también tengo una hija lejos, yo también. Sí. Todos tenemos hijos lejos, así que. Claro. Sí. Nido vacío, total. Sí. Exactamente. Y esa es la experiencia que yo quería contarle a esta señora que dice que por acaso le puede cargar de alguna enfermedad o por la ida de la hija. No, penita nomás. Hay que tener cuidado de la depresión, que no tenga depresión. Y tiene que seguir conversando con ella, igual como si estuviera aquí, que se comuniquen al menos con 2 veces a la semana, una vez, ¿eh? Pero que estén en contacto, que es lo principal. Ya. Eso es, gracias. Muchas gracias. Gracias. ¿Otra consulta? Si tienen más dudas o consulta, o no por el momento. Bien, si no hay otra consulta, mientras la señora tanto... María Purísima está levantando la manito. Espera un poquito, le voy a mandar para que active su micrófono. Tiene que encender el micrófono, el monito del micrófono. Ahí sí. Ahí se escucha. ¿Aló? ¿Se escucha? No, sí, claro, la escuchamos. Mira, Nati, no. Usted sabe lo que lo quería darle yo. Realmente que me encanta tanto la charla y darle gracias a la señorita y al equipo y a la señorita que lo dio la cita Mercedita. Usted está, pero toda la tarde sube contenta con esta charla y muchas gracias al equipo, totalmente a todas. Una vez más, porque todos los días tenemos algo que aprender. Sí. Muchas gracias una vez más. Muchas gracias. A usted, señora María Purísima. Así que damos un aplauso virtual entonces a nuestra invitada.